pocos días de la canonización de los primeros santos venezolanos, conocemos el milagro que llevará a los altares a la Madre Carmen Rendiles. Un sacerdote publica un libro con 100 preguntas y respuestas sobre la vida del doctor José Gregorio Hernández. Israel vuelve a restringir la ayuda humanitaria a Gaza para presionar a Hamas a entregar los cuerpos de rehenes fallecidos. El Papa León XIV explica la diferencia entre tener esperanza y ser optimistas y cómo ambos caminos conducen a la verdadera felicidad. En España, una organización rescata un foro sobre el impacto del catolicismo que había sido cancelado en el Congreso Español. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Natalie, un gusto como siempre estar contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En la fiesta de Santa Teresa de Ávila empezamos las noticias muy cerca de la proclamación de nuevos santos para la Iglesia este domingo 19 de octubre. Entre los 7 beatos a ser canonizados destacan 2 latinoamericanos, los venezolanos José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles. La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Vaticano confirmó que la misa de canonización se celebrará a las 10:30 de la mañana, hora de Roma, en la Plaza de San Pedro, y será presidida por el Santo Padre. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta sobre el milagro atribuido a la Madre Carmen Rendiles que la lleva a los altares. Pronóstico no era para nada positivo. Fabiola de Abreu es la joven venezolana que recibió el segundo milagro atribuido a la intercesión de la Madre Carmen Elena Rendiles. En este tipo de cosas sí pasan milagros y sí hay que creer. El padre Franklin Manrique nos cuenta los pormenores del segundo milagro que permite la elevación a los altares de esta religiosa venezolana que se caracterizó siempre por un servicio desinteresado a los más vulnerables y por un amor sin límite a Jesús sacramentado. En 2018, el padre Manrique era el capellán del Colegio Belén de Caracas, fundado por Madre Carmen y administrado por su congregación. El sacerdote se convirtió en amigo de la familia de Fabiola, quienes conocieron a la figura de Madre Carmen por televisión, casi por casualidad, cuando se celebraba la misa de beatificación en Caracas aquel mismo año. Fabiola, esta jovencita, empezó a padecer de dolores de cabeza, descubren que tiene una hidrocefalia, le colocan una válvula, una segunda válvula para tener 2 y ahí se enferma aún más, pues queda prácticamente en estado vegetal y se va a contaminar con meningitis y encefalitis. Y luego algunos dicen que había pues incisos de anapofia cerebral porque estaban sus manos todas tullidas, su cuello de lado, no había ningún tipo de reacción. Ante el grave cuadro de salud de Fabiola, el padre Manrique celebraba misas y oraba junto a la familia pidiendo la intercesión de Madre Carmen. La madre le colocó a ella en las manos la reliquia, oramos en silencio, luego una de las hermanas colocó el cuadro, le dijo, eres muy linda, Madre Carmen le va a pedir a Dios por ti. Y al final yo le dije a la mamá de ella, a la señora Gisela, Dios te va a sorprender, solo tienes que decir gracias, Señor, gracias. Al día siguiente todo cambió para Fabiola y su familia. Y el 19 de septiembre de 2018, en la mañana, Fabiola le dice, mamá, dame el teléfono para hablar con mi abuela. Su mamá se sorprende pues porque tenía más de 4 meses que ya no hablaba, no comía, no decía nada, y de comer, come normal, aunque tiene su sonda, no tiene ningún efecto secundario el haber comido después de tantos meses. Ellos llaman a los médicos. Los médicos y una comisión del Vaticano concluyeron que la curación de Fabiola fue un hecho sobrenatural, solo explicado por la acción misericordiosa del Señor, gracias a la intercesión de Madre Carmen, a quien pronto los venezolanos llamarán Santa Carmen Rendiles. Es ver videos de mí, de ese momento, y lo que soy hoy en día. Entonces es un milagro y para nosotros siempre será, independientemente de cualquier cosa, siempre va a ser un milagro. Los 2 primeros santos venezolanos se presentan, en palabras de los obispos, como 2 modelos a imitar para construir un mejor futuro para el país. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y próximos a la canonización del beato venezolano José Gregorio Hernández este domingo, un sacerdote venezolano presenta el libro 100 preguntas y respuestas indispensables sobre San José Gregorio Hernández y su devoción, sobre la vida del médico de los pobres. Me acompaña el padre José Magdaleno Álvarez, autor de la obra. Padre Álvarez, un gusto tenerlo con nosotros.
Un gusto para mí, gracias por esta oportunidad y muchas bendiciones. Padre Álvarez, ¿cuáles son los aspectos más resaltantes de José Gregorio Hernández que debemos conocer? Bueno, lo más importante es que él llevó una vida de continuo ascenso. Es un santo que se fue haciendo en el transcurso de su vida y es interesante ir descubriendo cómo fueron esos y cuáles fueron esos pasos que él fue dando para alcanzar ese don de Dios que es la santidad, pero que también es un camino de nosotros los creyentes. San José Gregorio Hernández Cisneros fue una persona que vivió en una época muy difícil para el país, también para la iglesia, concretamente acá en Venezuela, porque la iglesia estaba muy disminuida en Venezuela debido a que se habían cerrado los conventos, expulsado a los sacerdotes extranjeros, expropiado los bienes de la iglesia. Cerrados los seminarios. Él mismo tenía 2 tías religiosas que debían regresar a la casa porque vivían en conventos. Entonces, en esas circunstancias, él fue un creyente que supo avanzar en la vida como persona, como estudiante, como familiar, como médico, como profesional, como científico y como profesor, porque fue profesor universitario, y en todas esas etapas de su vida él trató de dar lo mejor de sí, hacer lo más perfecto que se pudiera, perfecto solo Dios, pero él trató en su vida de ser lo mejor en todo lo que hacía y hacerlo de una convicción de fe, de un convencimiento como cristiano, y esa es una lección que él nos da a todos, que se puede ser cristiano en medio del mundo, en medio de ambientes a veces, en ocasiones adversos, como por ejemplo en la época que él estudió en París, porque él se especializó en París y vivió en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, y no siempre el ambiente académico era favorable a la fe ni a la religión, pero él, sin dejar de ser un ciudadano común, un ciudadano normal, él también era un creyente convencido en la universidad, en el laboratorio de ciencia, en el mundo de la cultura, en el arte, porque él también fue una persona de arte que sabía de música, de baile, de poesía, sabía de las bellas artes y era un hombre muy culto, pero no ocultó su fe en ninguno de estos ambientes. Fueron ambientes y momentos que eran difíciles para los creyentes. Entonces nos da esa lección, pero sobre todo ir creciendo, ir avanzando en la búsqueda auténtica de esa persona como médico, como familiar, porque él se encargó de su familia, y como creyente, y tratar de hacer el bien, vivir en el amor de Dios y en el amor a los demás de la mejor manera posible, desgastándose, dándose. Él fue una persona que se dio, se entregó y se desgastó por su familia, por sus pacientes, por sus alumnos y también por la iglesia y por Venezuela. ¿Y qué es el mensaje, padre, que también nos deja hoy en la actualidad? Padre, ¿por qué escogió el formato de 100 preguntas y respuestas para informar sobre la vida de Gregorio Hernández? Porque hay muchas buenas biografías sobre el santo, el beato, el doctor José Gregorio Hernández, pero también hay mucha desinformación, desconocimientos, falsas enseñanzas, falsos datos sobre él. A veces pensamos que es que él nació siendo médico con una bata y un sombrerito, repartiendo medicina y dinero a los pobres, pero eso no fue así. Entonces hay que descubrir ese santo en la vida real, en la historia de su vida. Entonces fue esa manera de tratar de, pedagógicamente, a través de 100 preguntas, presentar una biografía aceptable sobre San José Gregorio Hernández, quizá aterrizando todas esas bellas biografías que se han hecho muy completas, pero con un lenguaje más accesible al público lector de esta época. Entonces, más accesible como para abrir el apetito, para que busquen biografías más completas. Sin embargo, para esta obra tardé unos 4 años de investigación para llegar a ella. Es una síntesis bastante buena, aceptable, de la biografía de San José Gregorio Hernández, con los datos imprescindibles para conocer su historia y también para aclarar cuestiones pues que a veces son quizá un poco pequeñas, pero que dejan mucho que desear. Padre, ¿y dónde podemos encontrar el libro? Este libro lo podemos encontrar fundamentalmente acá en el Santuario del Niño Jesús, el doctor José Gregorio Hernández, a través de las redes del santuario, @José Gregorio Hernández Inotú, pero se va a distribuir en todas las diócesis, en todo el país, en Venezuela, a través de las diócesis y parroquias que así lo deseen, en las librerías católicas del país y en las librerías del ámbito cultural también. También vamos a tratar de hacerlo llegar a través de Amazon. Pronto lo vamos a distribuir por esta vía
a través de las redes sociales del Santuario Digno Tú, daremos a conocer dónde lo pueden conseguir. Pero queremos hacerlo llegar a algunos países de América Latina donde hay mucha devoción al doctor José Gregorio Hernández, como Colombia y Ecuador, por ejemplo. Nos quedamos entonces atentos para poder también adquirir el libro. Padre José Magdaleno Álvarez, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Llevamos nuestra atención hacia el Vaticano con el Papa León XIV explicando cuál es la auténtica fuente de esperanza. Sobre esto y más reflexión esta mañana. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. A pocos días de la canonización de 7 nuevos beatos, el Papa León XIV recibió a miles de fieles en la Plaza de San Pedro para su audiencia general. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. El pontífice dedicó esta catequesis a la resurrección. Explicó que la vida está llena de paradojas. Dijo que nos gustaría ser felices, pero que es muy difícil conseguirlo de forma continua y sin sombras. Sentimos en lo más profundo que siempre nos falta algo. Este deseo abismal de nuestro corazón puede encontrar su respuesta definitiva, no en los roles, ni en el poder, ni en las posesiones, sino en la certeza de que hay alguien que garantiza este impulso constitutivo de nuestra humanidad, en la conciencia de que esta espera no será defraudada ni frustrada. Esa certeza coincide con la esperanza. Esto no significa pensar de manera optimista. A menudo el optimismo nos decepciona, ve implosionar nuestras expectativas, mientras que la esperanza promete y cumple. Promete y mantiene. Explicó que la resurrección es garantía de esta esperanza y que solo su presencia en el camino de la vida puede dar respuesta al dolor. Solo Jesús, muerto y resucitado, responde a las preguntas más profundas de nuestro corazón. ¿Hay realmente un punto de llegada para nosotros? ¿Tiene sentido nuestra existencia? ¿Y el sufrimiento de tantos inocentes, cómo podrá ser redimido? Jesús resucitado no nos da una respuesta desde arriba, sino que se hace nuestro compañero en este viaje, a menudo fatigoso, doloroso y misterioso. Durante su mensaje a los peregrinos en italiano, el Papa aprovechó esta ocasión para recordar que hoy se celebra la memoria litúrgica de Santa Teresa de Ávila, una de las doctoras de la Iglesia. A Santa Teresa d'Ávila, di cui oggi celebriamo la memoria liturgica. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. El intercambio de los restos de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamás viene suscitando una tensión que ha llevado a Israel incluso a tomar represalias en Gaza. Veamos. Llegando a una morgue en Tel Aviv, los restos de 4 rehenes de la lista de 28 cuerpos cuya entrega es parte del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Pero uno de los 4 cadáveres no corresponde a ningún rehén israelí, según el ejército. Exigen a Hamás cumplir el propósito. Además de la identificación, se realizaron pruebas para determinar la causa de la muerte y brindar a las familias información completa sobre los últimos momentos de sus seres queridos. Los restos entregados corresponden a Uriel Baruch, de 35 años, Tamir Nimrodi, de 20, y Eitan Levi, de 53, confirmó este miércoles el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas. Al sur de Tel Aviv esta mañana, los israelíes asistieron al entierro de rehén Gui Ilous, de 26 años, secuestrado en el festival de música atacado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Se sacrificó en el Nova para salvar a la gente que estaba allí. Tras 2 años de guerra, el lunes nos sentimos muy felices y ahora, después de esos días, vamos a encontrarnos con esos héroes camino a la tumba. En Kathmandú, Nepal, sepultaron el cadáver recuperado del joven Bipin Joshi, también secuestrado por Hamás en el Festival Nova. Para presionar a Hamás a la devolución de los cuerpos, Israel restringió desde este miércoles el ingreso de ayuda a Gaza y postergó hasta el jueves la reapertura del paso entre Egipto y la Franja
para la circulación de personas. No escatimaremos esfuerzos ni recursos para recuperarlos. En Gaza ya son 90 los cadáveres de palestinos entregados por las fuerzas israelíes. Según el acuerdo, Israel debe devolver los restos de 360 palestinos muertos durante la ofensiva a cambio de los cuerpos de 28 rehenes israelíes. Y hace unos meses los terroristas en Gaza publicaron un video donde se veía al joven rehén Rom Braslavsky rogando por su vida. ¿Qué pasó con él? Lo sabremos en el siguiente informe. El ex rehén Rom Braslavsky, profundamente emocionado tras ser liberado el lunes. Atrás quedó su sufrimiento en cautiverio que sus secuestradores difundieron en un video en agosto. Ahora mira el cielo abierto y reposa bajo los rayos del sol. Los hermanos Ariel y David Cunio también fueron liberados. Abinatán Or abre las puertas del coche en medio de los aplausos, junta sus manos en posición de oración y agradece el cariño de la gente. En conferencia de prensa este martes, el ex rehén Yair Horn, liberado en febrero, llora al hablar de la reciente liberación de su hermano Eitan. Solo ahora, con mi querido hermano menor Eitan, finalmente de vuelta con nosotros, está mi corazón, nuestro corazón completo de nuevo. Por fin puedo respirar, abrazar, tocar, atreverme a sonreír. Muchísimas gracias al pueblo de Israel, a los ciudadanos, a las familias, a los niños, a las personas que se manifestaron, que gritaron, que rezaron, que sostuvieron pancartas, que nos escribieron cartas. Los sentí incluso desde la oscuridad. La esposa del rehén liberado, Omri Miran, también habló. Ayer nuestro viaje de recuperación comenzó, pero aún no está completo porque no todos están aquí. Lishai Miran indicó que no descansarán hasta recibir los restos de los 28 rehenes fallecidos, comprometidos en el acuerdo de paz, y hasta que se establezca una comisión investigadora por parte del Estado. Puntualizó que solo así podrán crear un Estado digno para aquellos que pagaron con sus vidas, fueron sus palabras. Hacemos una pausa y al volver, un mosaico de la Virgen de Luján embellece los jardines vaticanos. Conoceremos a la artista plástica detrás de esta obra. Además, fallece a los 106 años la querida monja capellán de un equipo universitario de baloncesto en Estados Unidos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En España, una asociación católica sufrió la cancelación de un foro sobre el aporte del catolicismo a la nación previsto a realizarse en el Congreso Español. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta qué pasó. España sin catolicismo no es España, eso es famoso. Y otra realidad, que no hay ninguna otra nación que haya hecho realidad sustancial entre el catolicismo y lo que es la propia sociedad. Esto que lo hemos recibido como legado, que ahora la realidad de los actos hacen que el sujeto esté desviado, no va a quitar lo que es la generación de la personalidad, o lo que es la persona, que es España, que es como una cuasi persona, lo podemos llamar así, que se define por el catolicismo. Con esta contundencia expuso el obispo emérito de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Rizpla, su visión sobre lo que aporta la fe católica a España en un foro organizado por la Asociación Enraizados en Cristo y la Sociedad, en el que el prelado además denunció que la sociedad española vive un eclipse de Dios. Se ha apagado la luz, ha desaparecido Dios, se ha hecho un eclipse, nos hemos quedado oscuras. No sabemos ya cuál es nuestro origen, el origen es el amor de Dios que nos crea en su infinita sabiduría.
no sabemos quién sustenta nuestra realidad, porque no hay nada donde apoyarse. Dios es el fundamento de nuestra realidad, su providencia, y lo que es más grave, no sabemos a dónde vamos, no hay nada. En su intervención, Monseñor Reig animó a emprender una regeneración social desde la fe. Por tanto, estamos en una situación en la que yo digo que solo la regeneración, vamos a hablar así, de los principios católicos que han inspirado a España pueden ser una respuesta en el ámbito personal, en el ámbito de la vuelta a edificar el amor conyugal y por tanto la grandeza del matrimonio, el gran bien social que es la familia, y desde ahí inspirar todo lo demás. El foro Lo que la fe católica aporta a España y Europa tenía autorización para celebrarse en una sala del Congreso de los Diputados, pero de manera inesperada se revocó el permiso sin notificación oficial, por lo que tuvo lugar en un hotel cercano. ¿Por qué no nos dejan también debatir a los católicos y hacer nuestras propuestas y decir que creemos que es importante que Dios esté presente y que los valores que surgen de la fe, que han podido encarnar, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, el Papa Francisco y tantos otros, no puedan también ser considerados por la sociedad como un elemento que ayude a tener unos valores que den base a todo nuestro ordenamiento constitucional y político? Creemos que esos valores que surgen del catolicismo y esa forma de vida que surge del catolicismo, de ver a una persona que ha muerto en la cruz por los demás, o sea, el mayor testimonio de darse a los demás, y que tratamos humildemente de imitar los cristianos y los católicos, puede ser un buen mensaje para la sociedad. No sé, queremos empoderar a nadie, pero queremos que también se tenga en cuenta este mensaje. Enraizados ya ha anunciado que va a proceder a reclamar judicialmente la cancelación del evento para que se establezcan las responsabilidades oportunas. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Un mosaico de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, se luce en los Jardines Vaticanos. Nuestro corresponsal Matías Boca nos presenta a la artista plástica autora de la obra. La argentina Florencia De Lucy, artista plástica, muralista y docente, recibió el encargo de hacer un mosaico de la Virgen de Luján sin saber que se trataba de un encargo del Papa Francisco. Así comenzó una experiencia única en la que, guiada por la Virgen, se reencontró con su fe. La patrona de la República Argentina, Nuestra Señora de Luján, ya tiene un lugar en los Jardines Vaticanos. En octubre se llevó a cabo la ceremonia de entronización de un mosaico de la Virgen, obra que plasma la belleza y la ternura de la Virgen. La hice en dos técnicas. Una técnica que es el mosaico, más específicamente dentro del mosaico hay varias técnicas. Esta es el trencadís, que quiere decir roto en catalán, que son pedacitos de cerámicas rotas de forma irregular y son armados como si fuese un rompecabezas. Pero todo lo que es la Virgen, su manto, su rostro, todo lo que es la silueta de la Virgen está hecha con arcilla modelada. Realizar esta obra produjo un cambio interior en la artista. Florencia estudió en una escuela católica, aunque reconoce que estaba súper alejada de la fe. Sin embargo, esta experiencia la ayudó a retomar ese vínculo. Mi fe estaba como un poco adormecida. Cuando yo empecé a hacer esta Virgen, sentí que ella me iluminaba y me protegía. De hecho, cuando se la llevaron al taller de marmolería para hacerle el marco, sentí como hasta un vacío enorme, pues yo sentía que tenía su protección mientras estaba acá en mi casa, la Virgen. Su obra no nació en soledad, creció acompañada por el amor, la fe y el sostén de quienes siempre creyeron en ella. Familiares y amigos fueron testigos del proceso creativo, de las dudas, las emociones y los silencios que se transformaron en arte. A mí me da mucho orgullo, siento una gran admiración por toda su obra y en particular por esta obra y el lugar en donde está, y eso me da mucha alegría. Particularmente creo que la Virgen la eligió a Floppy para que la hiciera real. Me acuerdo cuando me llamó y me dijo que esto era una posibilidad, súper emocionada, súper involucrada. También todo el proyecto fue acompañado por
la Virgen nunca se rompió, no tuvo ningún problema, se logró hacer. Y bueno, obviamente que cuando se logró que llegara a Roma fue increíblemente emocionante para todos los que la rodeamos. Una obra que se realizó desde el corazón. Entronizar a la Virgen de Luján no es solo un acto artístico o ceremonial, es ante todo una expresión viva de la devoción de una nación que no olvida sus raíces, su cultura, ni tampoco olvida su espiritualidad. La pieza, que mide 1,60 m por 80 centímetros y pesa 190 kilos, estuvo lista en 2 meses de arduo trabajo. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. El 9 de octubre falleció a los 106 años una religiosa estadounidense entregada a un apostolado desde el deporte. Esta es su historia. Sonriente y con la chalina característica de su equipo de baloncesto, la hermana Jean Dolores Schmidt, capellana del equipo masculino de baloncesto de la Universidad de Chicago, en una de sus últimas apariciones a los 106 años. Así que Dios los bendiga. Amén y vamos Ramblers. And go Ramblers. La hermana Schmidt se convirtió en una celebridad internacional hasta el torneo final de la División 1 de baloncesto masculino de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario en 2018. Era conocida por su presencia en los partidos y sus oraciones públicas, ejemplo de fe activa y alegría cristiana. Así decía: me gusta orar por ambos equipos para que especialmente los fanáticos que puedan escucharme sepan en parte que estoy de un lado, pero solo en parte, porque al final de la oración siempre le pido a Dios que esté seguro de que el marcador indique que los Ramblers ganen. Por su salud dejó el cargo de capellana del equipo universitario de básquet en agosto de este año, pero siguió como asesor en los últimos meses de su vida. La hermana Jean vivió cerca de los estadounidenses desde 1978. Dirigió grupos de oración en las residencias y estableció un programa para conectar a los estudiantes con la comunidad de jubilados. Desde los 8 años, la hermana Jean sintió el llamado a la vida consagrada. En 1937 ingresó a las Hermanas de la Caridad de la Bienaventurada Virgen María y tomó el nombre de Sor Jean Dolores. En 1991 se incorporó al personal de la Universidad Loyola de Chicago y 3 años más tarde se integró en el equipo de básquet. Cuando cumplió 100 años, la Universidad Loyola creó un fondo de becas en su honor para ayudar a los estudiantes. A los 103 años, la plaza de la estación de tren situada en el campus Loyola de Chicago fue rebautizada con su nombre. Descansa en paz, hermana Jean Dolores Schmidt. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNnoticias.com. Hasta mañana.